Damos gracias al Señor. Estamos hoy miércoles 9 de junio estudiando el Salmo 23. Y ya estamos llegando al versículo número 5. El versículo número 5 del Salmo 23. Y hasta ahora lo que hemos visto es que tenemos un Dios que nos da todo, en el que estamos completos. Como dice la palabra de Dios, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si tenemos al Señor, nada absolutamente nos falta, siempre pareciera que sí. Sentimos que algo falta, pero el Señor dice, conmigo están completos. En lugares de delicados pastos me hará descansar, habla del reposo que se encuentra en el Señor. Junto a aguas de reposo me pastoreará, me llevará al lugar donde tiene que llevarme para hablar a mi corazón. Así es Dios. Nos lleva a los sitios que menos pensamos o que menos queremos, porque Él sabe allí hablarnos a nuestro corazón. Confortará mi alma, habla del descanso, del trato que dará a mi alma. Dice ahí, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y por amor, por sus promesas, por sus cosas, nos guiará siempre hacia lo mejor. Aunque andemos en valle de sombra o de muerte, aunque la angustia esté cerca, como dice ahí, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y tu vara y tu callado, que son los símbolos de autoridad del Señor, nos infundirán aliento. Y aunque la muerte se acerque, también, dice el texto, como muchos lo usan para eso, dice, no tengo por qué temer, porque el Señor, así estemos rodeados de enemigos, estaremos acá hasta que sea su perfecta voluntad. Luego llegamos a un versículo muy bonito, en el versículo número 5 que dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y lo que dice este versículo es muy bonito. Vamos a orar, pidiéndole al Señor que nos dirija en esta noche para que sea de muchísima bendición lo que vamos a hacer. Señor Dios, te damos gracias por esta noche, por este tiempo, por todo lo que tú haces. Te agradecemos. Te pedimos que nos dirijas hoy en lo que vamos a hablar, que sea de bendición, que haya corazones dispuestos para cada uno, Señor, de nuestros hermanos, para que podamos, Señor, comprender, asimilar y practicar lo que tú nos enseñas, para que la confianza que tanto necesitamos en momentos en que este mundo se convulsiona una y otra vez, pueda de verdad ser la esperanza genuina de todo creyente. Por eso damos a ti la gloria, la honra y la alabanza en esta noche, Señor. Ayúdanos, Señor, quita de nuestra mente, de nuestro corazón lo que no nos sirve, perdona nuestros pecados en pensamientos, en palabras, en acciones que no te han glorificado, para que tengamos esa mente y ese corazón dispuestos para ti. Te pido, Señor, también que tengas misericordia a todos los que nos escuchan y de tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Salmo 23, versículo número 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, dice el texto. Cuando hablamos de estos, recordemos que tenemos que siempre estar pensando que estamos hablando de que David está haciendo una ilustración de los pastores con las ovejas y que todo lo que esté escrito acá tiene que ver con los pastores con las ovejas, pero llevándolo a un plano espiritual. Otras traducciones dice, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. Interesante. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Todo creyente, cuando está actuando de una manera correcta, tendrá enemigos. De otra manera, no sería como su Señor. Es imposible ser o tratar de ser como Cristo y no tener enemigos. Y si no tuviéramos enemigos, pues preocúpese, porque wow, porque la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y no es que usted viva agarrado con todo el mundo, ¿no? Hago la aclaración. Usted no odia a nadie, pero la gente le va a odiar. Y aquí lo que está diciendo el Señor es que Él va en medio de las circunstancias más complejas a darnos unas condiciones que no imaginamos nosotros, unas condiciones increíbles en medio de circunstancias complejas y muy difíciles. Por eso dice que el Señor dispone ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Cuando un soldado está en la batalla, se dirige a la batalla, wow, tiene que comer a toda, porque no tiene tiempo para eso. Pero aquí el Señor dice aderezas mesas. Significa preparar con esmero, adornar, hermosear.
Es como un mayordomo que coloca todo un mantel especial, unos cubiertos especiales, unas copas especiales para adornar algo que es muy bonito, como una festividad. Súper. No hay confusión, no hay desorden, el enemigo está a la puerta, pero Dios dice, tranquilo, yo voy a darte, y aquí ya vamos a mirar que en qué consiste específicamente lo que dice el texto, pero el Señor dice, yo estoy ahí y lo que tú necesites, lo vamos a hacer, en medio de las circunstancias más complejas. Y es como si estuviéramos en perfecta paz a pesar de que estemos en un mundo convulsionado. Aún en las peores circunstancias, Jehová dará paz a su pueblo. Dará paz a su pueblo. Y qué chévere, ¿no? Es algo que podamos contar nosotros con eso. Pero eso tiene una frase que es todavía más interesante que dice, unges mi cabeza con aceite. Para eso toca definir primero lo que es ungir. ¿Ok? Ungir. La gente dice, "Ay, sí, el ungido de Jehová. Yo conocí un pastor que le decían el mega ungido. No, 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 no estamos hablando de eso. Y es una mala interpretación decirle a esos personajes ungidos o mega ungidos o vainas así. Porque ungir significa frotar y normalmente es frotar con aceite. Ungir es coger algo y, en el caso del Antiguo Testamento, con aceite llegar y frotarlo con la intención de separarlo de algo. Eso es ungir. Ungir significa separar. Casi es la connotación. La Biblia dice que vosotros, todos nosotros los creyentes, tenemos la unción del Santo. O sea, usted le puede decir a cualquiera de los hermanos, al hermano Juan Villa del Ministerio Funerario, ungido de Dios, y él es ungido de Dios. Y él le debería responder, dime, ungido de Dios 2 y sería verdad, porque todos somos ungidos. ¿De acuerdo? Ahora dice, pero a mí no me echaron el aceite. Bueno, en ese sentido físico no, pero espiritualmente sí. El día que usted recibió a Cristo, recibió el Espíritu Santo y usted fue ungido, frotado, si lo quiere ver así, pero a la vez, y más importante, separado para Dios. Eso es unción. ¿Ok? Entonces, unción es frotar. En los tiempos del Antiguo Testamento, la unción era algo que se daba, una cosa cotidiana que se ejercía ya de varias formas. Una era para separar a una persona para el servicio, entonces llegaban y le derramaban un poco de aceite en la cabeza y la persona quedaba ungida. Perdón. La persona quedaba ungida quiere decir separada para Dios. Esa era una de las cosas. Pero la otra era cuando usted llegaba a una casa. La gente llegaba y le frotaban aceite en la cabeza para que se refrescara, porque había estado afuera en medio de las circunstancias más complejas y era normal, por cultura, ungir la cabeza de la persona. Mm, algo impresionante, ¿no? Ahora, recuerden, estamos en un mundo lleno de presiones muy fuertes, de que el mundo quiere arrastrar a la fuerza muchísimas cosas. Ese es el mundo en el cual vivimos, un mundo lleno de oposición maliciosa, de esfuerzo de no creyentes para molestar, para atacar, y el creyente está ahí en la mitad de todo eso. Y el creyente tiene que entender que en medio de todo eso Dios tiene un plan perfecto, un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Por eso el Señor dice que adereza mesa delante, en presencia de mis angustiadores. Qué interesante eso. Y para mirar un ejemplo de eso, yo creo que es un ejemplo de un señor que nosotros conocemos, se llama Peter, le dicen Pedro, es un apóstol, este sí es alguien un poquito emocional, es algo impetuoso, un poco súper apasionado. Él dice, ¿quién quiere participar? Y el tipo, yo, o sea, sí, es de una, es súper emotivo, emoción pura el tipo. Y obviamente andaba con Jesús. Era, era también un poquito alzado, cuando alguna vez sacó una vez dijo, andaba armado, imagínese eso, la belleza. Pero también era un hombre que cuando se metía con Dios en lo espiritual, el tipo caminaba sobre las aguas. Increíble eso, ¿no? Mm, impresionante. Pero un día ese hombre, como la historia y ustedes la conocen, ese hombre hizo algo terrible, algo que le dolió mucho
Algo que cogió su corazón y tenía un dolor profundo. ¿Qué le dolía más? Las palabras que había dicho que nunca lo iba a traicionar, haber jurado que nunca lo haría, haberle dicho al Señor, Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Se lo había dicho unas horitas antes, ¿no? ¿Y qué le contestó Jesús en Lucas 22:33 al 34? Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que me niegues 3 veces. 3 veces que me conoces, dice una traducción. Wow. Negar a Cristo era una cosa terrible y era muy duro para él. Pero jactarse de que no lo conocía 3 veces, 3 negaciones horribles, tenaz. Dijo, él comenzó a maldecir, dice la Biblia, y a jurar. Dijo, no conozco al hombre. Y después de eso la Biblia dice que cantó el gallo. En medio de toda la escena, los ojos de la mirada de Jesús se cruza con la mirada de Pedro. No, el Señor le dice nada, solo lo miró. Y fue suficiente. Pedro entonces empezó a llenarse de culpa. Se escondió, lloró y se fue a pescar. Eso nos dice la historia. Él le habían dicho que Cristo iba a resucitar, que había que creer que estuviera allí, pero no, él se fue a pescar. Él le dijo a los discípulos, no voy a pescar. Y los de algunos discípulos que tenían la misma sensación de él dijeron, vamos nosotros también. El Señor 2 años antes le había dicho a Pedro que él sería un pescador de hombres. Y entonces Pedro dejó la red que él tenía normalmente en su trabajo de pescar pescados humanos, pescados normalitos, para empezar a pescar personas. 2 años que no, ya estaba haciendo otra cosa. Andaba con Jesús todo el tiempo, ya no se dedicaba a la pesca, pero ahora preciso que Jesús ha resucitado de los muertos, Pedro ve la tumba, sabe que Jesús ha resucitado y se pone a pescar. ¿Será que tenía mucha hambre? Puede ser, puede ser. Todos con los estómagos vacíos. O estaba muy achantado. Tenía el corazón quebrantado, sí, podría ser. El dolor de haber negado al Señor. Pero Pedro se tuvo que haber hecho una pregunta. Después de lo que hice, ¿volvería él por alguien como yo? Pero yo creo que esa pregunta no solamente la ha hecho a Pedro, sino muchos de nosotros. Espero la única persona que ha hecho lo que prometió que no haría jamás. De aquí en adelante, vea, juradito, no voy a usar más esa lengua, no voy a chismear más. De aquí en adelante, vea, ni un solo torcido, ya aprendí la lección. Pero no, desgraciadamente Pedro no ha sido el único que ha prometido cosas con Dios y no las ha cumplido. En vez de dejar de chismear como saber, a veces se sigue difundiendo cosas. En vez de apegarse a la verdad, la esconde. Pero como Pedro llega la culpa. Y como Pedro tal vez se llora. Y como Pedro tal vez algunos se van a pescar o quiere decir hacer otras cosas para distraer su mente. Y vuelven a su vida antigua y a sus prácticas de antes. Normal. Y decir, para no pensar en lo que están viviendo. Y todo porque piensan que Jesús no tiene un lugar para personas como ellos. Pero en esta historia que estamos mirando, ¿qué ocurrió? Jesús responde la pregunta. ¿Qué hace Jesús con personas como Pedro? ¿Sabe qué hizo Jesús? Cuando se apareció allí, un día que cuando Pedro estaba pescando y Jesús estaba ahí en la playa, dice la historia, partió las aguas. No se abrieron. Los botes se volvieron, flotaron y vinieron hasta la... No, Jesús invitó a Pedro a tomar el desayuno. ¿Y saben quién lo preparó? Jesús. Mm.
Ese día pescaron porque el Señor les dijo que pescaran. Pedro, con toda la emoción del mundo de saber que el Señor otra vez lo estaba llamando, se botó del lado del bote y se zambulló, chapoteó. Jesús estaba ahí. Los pescados estaban así con el aceite y el sartén. El pan estaba esperándolos. Pero el que les estaba sirviendo a comer era nada menos que el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que había derrotado ya con su muerte y resurrección el infierno mismo. Y nadie podía estar más agradecido que Pedro. Pedro invitado a la comida de Cristo, delante del diablo que lo acusaba en su mente y en su corazón otra vez. En pocas palabras, el Señor aderezó mesa en presencia de sus angustiadores. Delante de todos los que lo juzgaban y lo atacaban, el Señor sigo, venga, yo te sigo sirviendo. A pesar de cómo eres. Uy. Por eso dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Así es como lo hace el Señor. Ahora recuerden, esto se desarrolla en la mente de David entre pastores y ovejas. David está en las tierras altas con sus ovejas. Guía el rebaño por el valle, buscando pasto más verde. Él debe preparar el pasto. Él tiene que prepararles el alimento. Decir, es por aquí, es por allá. Por eso el pastor tiene que ser cuidadoso y saber dónde los lleva y qué les lleva a comer. Y el pastor, mira, aquí no porque hay plantas ponzoñosas, aquí no porque, aquí sí porque hay agua abundante. Y aquí no porque hay señales de lobos o coyotes o osos. Pero sobre todo que hay que tener cuidado con las cuevas de las víboras. ¿Les conocen las víboras? Dice una señora que vive, no, la serpiente, la víbora. Es una pequeña culebrita marroncita que vive bajo la tierra, ¿no? ¿Sabe qué pasa con las víboras ahí en esa región? Saltan, tienen muchos agujeros y saltan repentinamente cuando la oveja va pasando y le muerden la nariz. La nariz, la mordida infecta a la oveja y la mata. Entonces, como defensa contra ella, el pastor coge y derrama aceite alrededor de las cuevas de las víboras. Y fue también le aplica aceite en las narices a los animales. ¿Y sabe qué hace el aceite? Lubrica la salida y evita que la víbora salga. El olor del aceite es como un repelente para ella. ¡Wow! Imagínese eso. ¿Por qué? Porque el Señor quiere darles lo mejor y como quiere servirles y están llevándolas a comer los mejores pastos, tiene que evitar cualquier cosa que, a pesar de que estén todos ellos, no se van, la víbora no se murió, los osos tampoco, ni los lobos, ni las cosas, ni las plantas ponzoñosas, todo lo terrible sigue ahí. Pero el pastor cuadra todo de tal manera que lo que está ahí no le puede hacer daño. Uy. ¿Sabe por qué él lo puede hacer? Porque él ya enfrentó al diablo. Porque ya lo venció. Porque no importa qué cosa hay alrededor. Es más, ni siquiera importa qué tanto he fallado, aunque es doloroso para el Señor. Aún así el Señor dice, aquí estoy. Así lo hizo con Pedro. Pedro pensaba, era mi hora de mi fracaso. Y el Señor le dijo, no, ¿sabes qué? Vas a aprender la lección. Más bien te invito a comer. Ahora, eso no es una cosa nueva. Jesús hizo esto de preparar la mesa muchas veces en la Biblia. Tenemos la escena más increíble en Marcos 14. Pueden ir allá por un momento. Marcos 14, versículo 12. El primer día, están ahí Marcos 14, 12, un libro de la Biblia, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas, Marcos 14, 12. El primer día de los panes sin levadura, el día que sacrificaban los corderos para la cena pascual, los discípulos de Jesús le preguntaron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Entonces Jesús envió a dos de ellos con instrucciones y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle y donde entrare, decid, el señor de la casa, el maestro dice,
¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya listo, ya aquí dice dispuesto. Preparad para nosotros allí. ¿Quién hizo los preparativos? Jesús. ¿Quién reservó el sitio? Jesús. ¿Quién hizo los arreglos para llegar allá? Jesús. Mm. ¿Quién hizo que la comida estuviera lista? ¿Quién contrató a la gente y todo para que estuviera? Jesús. ¿Qué hicieron los discípulos? Solo obedecer y comer. Pero el que preparó la mesa fue el pastor, el rey de reyes. Oh, pero mire, esta escena es fantástica lo que pasó allí. Si usted se da cuenta, si usted se acuerda de la historia, está en Juan 13. Hay que ir a Juan 13 para entender qué pasó en esa escena. Porque eso habla de cómo funciona el Señor. Cuando el Señor estaba allí, estaba comiendo con los discípulos, había toda clase de discípulos. Estaban los buenos, bueno, es que ninguno era que fuera todo una belleza, pero estaba con ellos, pero había uno que era malo. En Juan 13:1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Primero les dijo que los quería mucho. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se le levantó de la mesa y se quitó su manto y tomando una toalla se la sirvió. Ahora, la primera cosa que vemos es que el Señor está ahí, nada menos y nada más que Judas está en la cena y el Señor le lava esos piececitos, alguien dijo paticas, a Judas Iscariote. Y él era el malo. Yo estaba invitado también. Uy. Pero a medida que avanza la cena, después de que el Señor les muestra amor hasta el final, aún a sus enemigos, en Juan 13, en el versículo número 27, dice, y después del bocado Satanás entró en él, en Judas. Entonces Jesús le dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Uy. En el versículo 30 dice, y cuando él, pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Wow. Jesús preparó la mesa en presencia del enemigo. Uy. Él vio todo lo que estaba haciendo el Señor. Y él permitió que Judas viera la cena, pero no le permitió que se quedase. Uy. El Señor hace lo mismo con todos nuestros enemigos. No les da la bienvenida a la mesa de sus hijos. Los enemigos pueden molestarnos, tentarnos, ponernos piedritas, pero sabe que no cenarán con nosotros. El Señor los mantendrá a la distancia que tenga que hacerlo. Así es como funciona en la vida real. Uy, increíble, ¿no? Ah, ¿cómo aplicamos eso a la vida de nosotros? De la misma manera. Hay muchas cosas que seguro están pasando y a veces la gente se agobia de lo muchos, de enemigos directos e indirectos que hay. Tenemos la presión del mundo que nos molesta a niveles muy altos. Tenemos un mundo que nos presiona y dice cosas y nos ataca. Y se dice tranquilo. Yo en medio de todo eso tengo preparadas cosas que son únicas para ustedes, como mis hijos. Así es como él funciona, Por eso dice, aderezas mesa delante de mis enemigos. ¿Está claro eso, señores? Esa primera parte. Y recuerden siempre, el Señor Jesús había preparado una cena para Pedro. Esa es la respuesta del Señor cuando somos hijos de Él. A pesar de nuestras múltiples fallas, Él dice, ahí estaré y estaré por siempre. ¿Está claro, señores? Después dice la Biblia, unges mi cabeza con aceite. Unges mi cabeza con aceite. Muchas veces nos preguntamos, y ya dijimos que unción significa separar.
separar para un propósito específico. Eso es unción. Y que todos nosotros somos ungidos. Cuando Pablo estaba en la tierra, Pablo antes era Saulo y perseguía a la iglesia. Y la meta de Pablo después de llegar al Señor, como se ve en la Biblia claramente, quería ir a muchos lugares. Pero uno de los lugares de que Pablo más hablaba que quería ir era llegar a España. Pero en lugar de llegar a España, Dios lo puso en la cárcel, en una cárcel romana. Oh. Y él dijo, ¿sabe qué? Mientras voy a estar aquí en la cárcel, voy a aprovechar. Y escribió algunas cartas. Filemón, Filipenses, Colosenses, Efesios. Interesante. Y si no hubiera ido allá, pues esas cartas no estarían. Pero interesante, gracias a eso está allá. Y muchas personas también están entusiasmadas en que tienen ciertos proyectos en la vida. Algunos. No, pues no quiero ir a España, pero quiero ir a tal universidad, me quiero casar quiero vivir independiente, pero algo pasó. No estoy en la cárcel, pero me enfermé, no pude terminar esto se acabó, desilusión, tristeza. Mm, ¿Sabe que usted necesita que el Señor unja su cabeza con aceite? Dice, ¿y esa vaina qué tiene que ver? Mucho. En el antiguo Israel, los pastores usaban el aceite para tres cosas: repeler a los insectos, prevenir los conflictos y curar las heridas. Los insectos son muy fastidiosos, eso se han visto, ¿no? Las moscas, los mosquitos, son una tortura, pero para los animales es algo terrible. Moscas en la nariz. ¿Ha tenido moscas en la nariz? Menos mal. Pero cuando un animal tiene moscas en la nariz, los animalitos, las moscas les depositan huevos. Los huevos se convierten en larvas, gusanitos, y vuelven locas a las ovejas. Para que eso no pase, la oveja coge la cabeza contra los árboles y coge contra rocas, arbustos. Para tratar de encontrar alivio por aquello que le está molestando. Las ovejas entran en pánico con esas cosas cuando ven enjambres de moscos. Se esconden, agitan la cabeza, no comen, no duermen. Y el rebaño se dispersa por unas moscas. Por eso el pastor unge a la oveja. Le cubre la cabeza con un repelente de aceite. Y el olor al aceite impide que los insectos se acerquen y así los animales están tranquilitos. Interesante, ¿no? Ese era el primer uso que ellos le daban. El otro uso que ellos le daban era para prevenir los conflictos. Los carneros, los machos, o sea, las ovejas machos, ¿sí? Cuando están buscando pareja, tienen la maña de cogerse, y ustedes lo han visto, se estrellan cuerno con cuerno, cogen velocidad y es mía, no es mía, y empieza todo por las otras ovejas. Y wow, para evitar las heridas, ¿sabe qué hace el pastor? Le unge a los carneros. Les pone una sustancia resbalosa, grasienta en la nariz, en la cabeza, para que las cabezas se deslicen y no se hagan daño cuando se golpeen. Uy. Y la tercera razón que el pastor usa para cuando las ovejas están así es para las heridas. Las ovejas por andar en la pradera, pues las espinas los cogen, las rocas las rayan, el tronco de un árbol se pueden enredar, se hieren. Y todos los días, ¿sabe qué hace el pastor? Tiene que irlas, levantarlas, mirarlas, examinarlas, para que los cortes que tienen no se agraven. No quiere que una infección los agarre y las acabe. Dios hace lo mismo. Como ovejas tenemos heridas. Y muchas, de todo tipo. Pero si no tenemos cuidado, esas heridas nos amargan la vida. Por eso necesitamos tratamiento. Porque nosotros somos pueblo suyo, somos ovejas de su prado, como dice el Salmo 103. Las ovejas, igual que las ovejas, nosotros necesitamos algo que nos refresque, algo que en medio de todas esas cosas y de las heridas que puede haber, nos dé cierta medicina.
porque también nos enfrentamos a muchísimas cosas. No hay moscas, pero hay gente complicada, difícil. Y hay muchos problemas y muchas cosas que a veces desesperan a las personas. Uy. Y como ovejas que vivimos en este mundo, pues saldremos heridos. Y ahora, por eso mismo, porque tenemos que enfrentar, además las ovejas también envejecen, nosotros también envejecemos, y por eso el Señor tiene que aplicar su aceite. ¿Cómo lo hace el Señor? Bueno, recuerde, somos ovejas de su prado, Salmo 103. Cuidándonos, Él lo hace. La Biblia dice que yo soy el buen pastor, Él da, y el buen pastor ¿qué hace? Da su vida por sus ovejas, que es Juan 10:11. ¿Sabe cómo lo hace? Orando, orando. El Señor ora por nosotros, enseñándonos, diciéndonos. Ese es el aceite, el bálsamo para suavizar las heridas que este mundo produce. A través de eso el Señor calma a la gente, calma sus miedos, calma sus temores, nos protege de las desilusiones. Él hizo muchas cosas en lo físico. ¿Se acuerda que él tocaba los ojos del ciego, de los leprosos, la niña muerta? Todo eso todo lo hacía, pero más importante, tocaba los corazones. El de Zaqueo, que estaba despreciado por todos, el de María Magdalena, el de Pablo, el de Pedro. Es el cuidado de Dios. Es el refrigerio de saber que Dios lo da en cualquier circunstancia, ese refrigerio. Pero ¿qué hay que hacer para recibir esa unción con aceite del Señor? Hacer lo mismo que las ovejas hacen. Y los pasos son muy fáciles. Nuestras heridas solamente se las podemos encomendar a Dios. Dice, unges mi cabeza con aceite. ¿A quién le ofrece todo el Señor? Todo al David, perdón, al Señor. No le dice, y entonces el profeta tal o el sanador tal. No, 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 el Señor. Muchos nos pueden guiar al Señor, nos pueden ayudar a entender a Dios, pero hay una sola cosa que el Señor puede hacer y es sanar el corazón de nosotros. El Salmo 147:3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón. Qué interesante eso, ¿no? La Biblia dice, ¿está alguno de ustedes afligido? ¿Qué dice la Biblia que toca hacer? En Santiago 5:13, haga oración. Vaya a Dios. Por eso el Señor lo primero que nos dice para poder recibir ese bálsamo, ese ungimiento con aceite es, ore, vaya a Dios. Te dice, pero el Señor va a, a pesar de cómo soy, no estará muy ocupado, no estará. No, 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 no. Le interesa a cada una de las personas, le interesa a cada uno de sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros, como dijo Pedro un día, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La segunda cosa es tener la postura correcta. Para que una oveja sea ungida con el aceite, tiene que quedarse quietica, agachar la cabeza y dejar que el pastor haga el trabajo. Como dice Primera de Pedro 5:6, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Uno va con un corazón humilde, no va mandando a Dios o haciéndole peticiones corridas. Se hace con el corazón quebrantado, humilde. Oramos diciéndole, Señor, haz tu voluntad. Así es como funciona. Y Él promete que va a responder. Nos inclinamos a Él muy humildemente y hacemos lo que tenemos que hacer en todas las circunstancias, confiar en Él. Ahora, ¿usted cree que las ovejas entienden por qué les echan el aceite? ¿Las ovejas entienden esas cosas? ¿O la oveja entiende cómo es que eso que le están echando locura? Ni idea. Ella sabe, ella lo único que sabe es que cuando está ahí con el pastor, algo así ocurre, algo bueno ocurre. En pocas palabras, el Señor dice, levanta tu alma y confía en mí. De eso se trata.
Levanta tu alma y confía en mí. De eso se trata, que seas. Increíble, ¿no? Pero también dice por último, y no por último porque falta un pedazo todavía aún ese, mi copa está rebosando. Mi copa está rebosando. Ahora, ¿quieren saber qué es que mi copa está rebosando? Lo sabremos la próxima semana, cuando sigamos con los últimos pedazos del Salmo 23. Pero este nos podemos ir con algo muy claro y muy puntual. Dios sigue sirviéndonos de maneras que no merecemos que el Señor nos sirva, pero Él lo sigue haciendo una y otra vez. Él prepara las cosas en medio de las circunstancias más complejas. Por eso un creyente, dice el Señor, que Él nos dejó una paz, no como el mundo nada. Es una paz completamente diferente, es una paz completamente distinta, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que solo Él puede dar. ¿Y cómo lo hace? Pues fácil, porque Él lo prepara todo con anticipación. Porque aunque no creamos que están pasando cosas, Dios está haciendo un montón de cosas. Y ante un mundo tan complejo y tan difícil, Él dice, yo estoy haciendo cosas. Y así como en la última cena, el Señor estuvo incluso con Judas ahí casi hasta el final. La cena no era para Él, por eso Él salió. Pero el Señor se quedó con sus hijos y disfrutó de esa cena. Lo mismo hará el Señor y está haciendo con cada uno de nosotros, aún en medio de las circunstancias. Seguro hay muchas cosas todavía que hay que corregir. Pero el Señor dice, en medio, no importa, en medio de todas ellas, aquí estoy. Listo para servirte, preparando las cosas para ti. Aunque hay un montón de angustias alrededor, tranquilos, yo estoy con ustedes. Y la otra y la más importante que vimos esta noche. Hay que humillarnos ante la poderosa mano de Dios. Hay que agachar la cabeza. Hay que agachar la cabeza, hay que orar. Hay que dejar que Él haga el trabajo, que Él ejecute el trabajo. Ese trabajo es sanar las heridas, fortalecernos, cuidarnos, guardarnos. Eso es lo que Él. Pero vaya con un corazón humilde, no con exigencias. Casi como Jesús, cuando oró y dijo, hágase tu voluntad. Vamos con peticiones porque vamos con necesidad, pero con un corazón humilde. ¿Listo? Y cuando responda, si él lo manda preso a España, como le tocó a Pedro, listo. Pero si lo manda a otro lugar, también le vamos a dar gloria a Dios, porque Él es Dios. Por eso, lo que sigue, señores, según este salmo, que es un salmo de neta confianza en Él, es que sigamos confiando en lo que Dios ha venido haciendo. Yo creo que usted ha visto que en medio de las circunstancias más graves, Dios se ha sentado con nosotros a la mesa. Y también que Él ha ungido nuestra cabeza, nos ha refrescado en medio de los momentos más complejos. Lo sigue y lo seguirá haciendo. ¿Por qué? Por amor de su nombre, porque Él es Dios. Que esta palabra nos ayude, hermanos, que podamos recordar estas verdades, que podamos entender y nunca olvidar que Él está ahí. Él no quita, que quede claro el asunto. Las circunstancias muchas veces no se quitan. Como el pastor que no quitó las víboras. El pastor no puede ir a matar a todas las víboras que están alrededor, ni quitar todas las plantas venenosas para sus ovejas. Pero aún así estuvo con ellos y preparó lo mejor en medio de esas circunstancias para sus ovejas y para sus hijos, que somos nosotros. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos ahora. Señor Dios, te damos gracias por esta noche, por este tiempo, por todo lo que tú haces. Gracias porque somos las ovejas de tu prado, Señor. No lo merecemos. Gracias porque siempre, Señor, estás ahí a pesar de cómo somos nosotros. Siempre preparando cosas, Señor.
Te damos gracias por tu infinita misericordia, tu infinito amor. Gracias, Señor. Ayúdanos a tener la actitud correcta delante tuyo, una actitud humilde, seguro llena de peticiones, elevadas humildemente ante un Dios grande y poderoso. Gracias por ser nuestro pastor, en que nada nos falta, Señor. Ayúdanos a comprenderlo, a vivirlo, y como lo veíamos hoy, a tener una plena confianza que todo lo que haces es para nuestro bien. Gracias, Señor, por tu palabra y por lo que transmite a nosotros. Y ayúdanos a recordarla y a darle esperanza a otros con ella. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.